Superpotencias de la inteligencia artificial. China, Silicon Valley y el nuevo orden mundial. De Kai-Fu Lee. Sinopsis. Los grandes avances teóricos en inteligencia artificial han producido prácticas aplicaciones que están a punto de cambiar nuestra vida. Ya impulsa muchos de nuestros sitios web favoritos, pero en los próximos años también conducirá nuestros coches, gestionará nuestras carteras, fabricará gran parte de lo que compramos y sus consecuencias podrían dejarnos sin trabajo. En los últimos años, China se ha convertido en una verdadera superpotencia de la inteligencia artificial y el único verdadero contrapeso nacional a Estados Unidos en esta tecnología emergente. Por ello, la forma en que estos dos países decidan competir y cooperar podría llegar a tener consecuencias dramáticas para la economía y la gobernabilidad mundial. En este libro, Kai-Fu Lee, uno de los expertos más respetados en China en inteligencia artificial, les pide a ambos países que acepten la gran responsabilidad que conlleva un poder tecnológico tan significativo, y nos advierte que debido a estos progresos sin precedentes, tendrán lugar grandes cambios mucho antes de lo que todos pensábamos. La mayoría de los expertos ya dicen que la inteligencia artificial tendrá efectos devastadores para los trabajos manuales, pero Lee predice que los trabajos de oficina también sufrirán un fuerte impacto. Superpotencias de la inteligencia artificial nos ofrece una clara descripción de qué trabajos serán afectados y cuándo, cuáles pueden mejorar gracias a la inteligencia artificial y, lo más importante, cómo podemos aportar soluciones a algunos de los cambios más profundos de la historia de la humanidad que están a punto de llegar. Superpotencias de la inteligencia artificial. China, Silicon Valley y el nuevo orden mundial. De Kai-Fu Lee. Traducción de Mercedes Vaquero. A Raj Reddy, mi mentor en inteligencia artificial y en la vida. Introducción. Una de las obligaciones que entraña mi empleo como inversor de capital de riesgo es dar charlas con frecuencia sobre inteligencia artificial, IA, a miembros de la élite empresarial y política mundial. Una de las alegrías de mi trabajo es que a veces puedo hablar de ese mismo tema con alumnos de infantil. Sorprendentemente, estos dos públicos tan diferentes suelen hacerme el mismo tipo de preguntas. Durante una reciente visita a un parvulario en Pekín, un grupo de niños de 5 años me interrogó sobre nuestro futuro de la inteligencia artificial. ¿Vamos a tener maestros robots? ¿Qué pasa si un coche robot choca contra otro coche robot y resultamos heridos? ¿La gente se casará con robots y tendrá bebés con ellos? ¿Los ordenadores se van a volver tan inteligentes que acabarán por darnos órdenes? Si los robots hacen todo, ¿qué haremos nosotros? Las preguntas de estos niños hacían eco con las consultas planteadas por algunas de las personas más poderosas del mundo, interacción que, por otra parte, se mostró reveladora en varios sentidos. En primer lugar, habla de cómo la inteligencia artificial ha pasado a un primer plano en nuestras mentes. Hace apenas unos años, la inteligencia artificial era un sector que habitaba sobre todo en laboratorios de investigación académica y en películas de ciencia ficción. El ciudadano medio puede haber tenido la sensación de que la inteligencia artificial trataba del diseño y la construcción de robots que pudieran pensar como personas, pero apenas si había conexión entre esa perspectiva y nuestra vida cotidiana. Hoy, todo eso ha cambiado. Los artículos sobre las últimas innovaciones en inteligencia artificial cubren las páginas de nuestros periódicos. Casi todos los días se celebran convenciones de negocios
sobre el uso de la inteligencia artificial para aumentar beneficios. Y gobiernos de todo el mundo lanzan planes nacionales para aprovechar la tecnología. De repente, la inteligencia artificial está en el centro del discurso público, y con razón. Los grandes avances teóricos en inteligencia artificial han producido finalmente aplicaciones prácticas que están a punto de cambiar nuestra vida. La inteligencia artificial ya impulsa muchas de nuestras aplicaciones y sitios web favoritos, y en los próximos años conducirá nuestros coches, gestionará nuestras carteras, fabricará gran parte de lo que compramos y sus consecuencias podrían dejarnos sin trabajo. Mi diálogo con los niños de parvulario también fue revelador por el lugar donde se llevó a cabo. No hace mucho tiempo, China estaba décadas por detrás de Estados Unidos en inteligencia artificial, pero en los últimos 3 años, China se ha contagiado de la fiebre de la inteligencia artificial y ha experimentado tal súbito entusiasmo por el tema que incluso eclipsa lo que vemos en el resto del mundo. El fervor por la inteligencia artificial ha pasado de las comunidades tecnológicas y empresariales a la formulación de políticas gubernamentales y ha llegado hasta las aulas de educación infantil en Pekín. Este amplio apoyo a la esfera de la inteligencia artificial ha repercutido y alimentado la creciente fuerza de China en la misma. Las empresas y los investigadores chinos especializados en inteligencia artificial ya han ganado mucho terreno frente a sus homólogos estadounidenses, experimentando con algoritmos y modelos de negocio innovadores que prometen revolucionar la economía del país. Juntos, estas empresas y eruditos han convertido a China en una auténtica superpotencia de la inteligencia artificial, el único verdadero contrapeso nacional a Estados Unidos en esta tecnología emergente. La forma en que estos dos países decidan competir y cooperar en la inteligencia artificial tendrá consecuencias dramáticas para la economía y la gobernabilidad mundial. Por último, durante mis idas y venidas con esos jóvenes estudiantes, tropecé con una verdad más profunda. Cuando se trata de entender el futuro de la inteligencia artificial, todos somos como esos niños de parvulario. Todos estamos llenos de preguntas sin respuesta, tratando de asomarnos al futuro con una mezcla de asombro infantil y preocupación de adulto. Queremos saber lo que la automatización de la inteligencia artificial significará para nuestros trabajos y para nuestra meta en la vida. Queremos saber qué personas y países se beneficiarán de esta gran tecnología. No preguntamos si la inteligencia artificial nos conducirá a llevar una vida llena de abundancia material, y si hay espacio para la humanidad en un mundo dirigido por máquinas inteligentes. Nadie tiene una bola de cristal que pueda revelarnos las respuestas a estas preguntas. Pero esa incertidumbre central hace que sea aún más importante que nos las formulemos, y en la medida de nuestras posibilidades, exploremos las respuestas. Este libro es mi intento de hacerlo. No soy un oráculo que pueda predecir a la perfección nuestra inteligencia artificial futura, pero al analizar estas cuestiones, puedo aportar mi experiencia como investigador de inteligencia artificial, ejecutivo de tecnología y ahora inversor de capital riesgo, tanto en China como en Estados Unidos. Mi esperanza es que este libro arroje algo de luz sobre cómo llegamos hasta aquí y también inspire nuevas conversaciones acerca de hacia dónde nos dirigimos a partir de ahora. Parte de la razón por la que resulta tan difícil predecir el final de la historia de la inteligencia artificial es porque no se trata solo de una historia sobre máquinas, es también una historia sobre seres humanos, personas con libre albedrío que les permite tomar sus propias decisiones y conformar sus propios destinos. Nosotros crearemos nuestro futuro con la inteligencia artificial, que reflejará las decisiones que tomemos
y las medidas que adoptemos. Espero que en ese proceso busquemos en lo más profundo de nosotros mismos y enseñemos a otros los valores y la sabiduría que puedan guiarnos. Con ese espíritu, comencemos esta investigación. Capítulo 1. El momento Sputnik de China. El adolescente chino con gafas de montura cuadrada parecía un héroe improbable para librar la última batalla de la humanidad. Vestido con un traje negro, camisa blanca y corbata también negra, Ke Ji permanecía desplomado en su asiento, frotándose las sienes y dándole vueltas al problema que tenía delante. Por lo general, aquel joven de 19 años estaba tan lleno de confianza que rozaba la arrogancia, pero esta vez se estaba retorciendo en su silla de cuero. En realidad parecía un simple chaval de instituto agonizando ante una prueba irresoluble de geometría. Pero esa tarde de mayo de 2017 libraba una lucha sin cuartel contra una de las máquinas más inteligentes del mundo, AlphaGo, un centro neurálgico de inteligencia artificial respaldado por la compañía de tecnología más importante del mundo, Google. El campo de batalla era un tablero pautado de 19 por 19, habitado por piedrecitas blancas y negras. La materia prima del engañosamente complejo juego Go. Durante la partida, 2 jugadores se alternan en colocar piedras en el tablero, intentando rodear las piedras del oponente. Ningún humano en la Tierra podía hacer esto mejor que Ke Ji, pero ese día se enfrentaba a un jugador de Go en un nivel que nadie había visto antes. Se cree que el Go se inventó hace más de 2500 años. Su historia se remonta en el tiempo más allá que cualquier otro juego de mesa al que se siga jugando en la actualidad. En la antigua China, el Go representaba una de las 4 formas de arte que cualquier erudito chino debía dominar. Se creía que el juego imbuía a sus jugadores de un refinamiento intelectual y una sabiduría similar a la del Zen. Allí donde los juegos, como el ajedrez occidental, son burdamente tácticos, el juego de Go se basa en el posicionamiento paciente y en el lento envolvimiento, que lo convierten en una forma de arte, en un estado mental. La profundidad de la historia del juego de Go se corresponde con su dificultad. Sus reglas básicas se pueden establecer en solo 9 frases, pero el número de posibles posiciones en un tablero Go excede el número de átomos de todo el universo. La complejidad del árbol de decisiones había convertido la derrota del campeón mundial de Go en una especie de Monte Everest para la comunidad de la inteligencia artificial, un problema cuya magnitud había repelido cada intento de conquista. Los inclinados a la poesía dijeron que no se podía hacer porque las máquinas carecían del elemento humano, una sensación casi mística para el juego. Los ingenieros simplemente pensaron que el tablero ofrecía demasiadas posibilidades para que una computadora las evaluara. Pero ese día, AlphaGo no solo ganó la batalla a Ke Ji, sino que lo fue desarmando de manera sistemática. En el transcurso de 3 partidas maratonianas, de más de 3 horas cada una, Ke volcó todo lo que tenía contra el programa informático. Probó a ganar con diferentes enfoques: conservador, agresivo, defensivo e impredecible. Nada pareció funcionar. AlphaGo no le dio a Ke ninguna oportunidad. En vez de eso, fue apretando poco a poco los tornillos a su alrededor. El panorama desde Pekín. Lo que se vio en esta partida dependía desde dónde se observara la misma. Para algunos analistas de Estados Unidos, las victorias de AlphaGo
señalaban no solo el triunfo de la máquina sobre el hombre, sino también de las empresas tecnológicas occidentales sobre el resto del mundo. En las 2 décadas anteriores, las empresas de Silicon Valley habían conquistado los mercados tecnológicos mundiales. Compañías como Facebook y Google se habían convertido en las plataformas de referencia en Internet para socializar y buscar. En el proceso, arrollaron a startups locales en países como Francia o Indonesia. Estos gigantes de Internet proporcionaron a Estados Unidos un dominio del mundo digital que se correspondía con su poder militar y económico en el mundo real. Con AlphaGo, producto de la startup británica DeepMind y adquirida por Google en 2004, Occidente parecía estar preparado para continuar ese dominio en la era de la inteligencia artificial. Pero al mirar por la ventana de mi oficina durante el partido de KG, vi algo muy diferente. La sede de mi fondo de capital riesgo se encuentra en el barrio de Zhongguancun de Pekín, una zona a la que se suele denominar el Silicon Valley de China. Hoy día, Zhongguancun es el centro neurálgico del movimiento de inteligencia artificial chino. Para la gente de aquí, las victorias de AlphaGo supusieron tanto un reto como una inspiración. Se convirtieron en el momento Sputnik de China para la inteligencia artificial. Cuando la Unión Soviética puso en órbita el primer satélite creado por el hombre en octubre de 1957, tuvo un efecto instantáneo y profundo en la psique y en la política del gobierno de Estados Unidos. El evento suscitó una gran ansiedad en el público estadounidense por la percepción de la superioridad tecnológica soviética, que seguía al satélite a través del cielo nocturno y sintonizaba las transmisiones de radio del Sputnik. Provocó la creación de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, NASA, por sus siglas en inglés. Impulsó las subvenciones públicas para la formación en matemáticas y ciencia, e inició de manera efectiva la carrera espacial. La movilización en todo el país dio sus frutos 12 años más tarde, cuando Neil Armstrong se convirtió en la primera persona en poner un pie sobre la Luna. AlphaGo obtuvo su primera victoria destacada en marzo de 2016, durante una serie de 5 juegos contra el legendario jugador coreano Lee Sedol, de los que ganó 4. Aunque las 5 partidas pasaron inadvertidas para la mayoría de los estadounidenses, atrajeron la atención de más de 280 millones de espectadores chinos. De la noche a la mañana, China se sumió en la fiebre de la inteligencia artificial. La agitación no llegaba a rivalizar con la reacción de Estados Unidos ante el Sputnik, pero sí exhortó a la acción a la comunidad tecnológica china, que no ha parado desde entonces. Cuando los inversores, empresarios y autoridades gubernamentales chinas se centran en una sola industria, pueden hacer temblar al mundo. De hecho, China está intensificando su inversión, investigación y su capacidad empresarial en inteligencia artificial a una escala histórica. Los inversores de capital riesgo, los gigantes tecnológicos y el gobierno chino están aportando dinero a raudales para la creación de startups especializadas en inteligencia artificial. También los estudiantes chinos han contraído la fiebre de la inteligencia artificial y se inscriben en programas de grado avanzado y asisten en sus smartphones a videoconferencias en directo de investigadores internacionales. Los fundadores de startups pivotan, reingenierizan o simplemente cambian la marca de sus compañías de manera frenética para subirse a la ola de la inteligencia artificial. Menos de 2 meses después de que KG abandonara la última partida con AlphaGo, el gobierno central chino elaboró un ambicioso plan
para desarrollar las capacidades de la inteligencia artificial. Instó a aún mayor financiación, apoyo político y coordinación nacional para el avance de la inteligencia artificial. Estableció claros parámetros de evaluación para medir el progreso entre 2020 y 2025 y previó que para 2030 China se convertiría en el centro de la innovación global en inteligencia artificial, liderando en teoría, en tecnología y en sus aplicaciones. En 2017, los inversores de capital riesgo chinos ya habían respondido a esa llamada, invirtiendo sumas récord en nuevas empresas de inteligencia artificial, que representaba el 48% de toda la financiación de capital riesgo en inteligencia artificial en todo el mundo, superando por primera vez a Estados Unidos. Un juego y un punto de inflexión. Detrás de ese incremento del apoyo del gobierno chino, hay un nuevo paradigma en la relación entre la inteligencia artificial y la economía. Mientras que la ciencia de la inteligencia artificial ha progresado despacio, pero de manera constante durante décadas, solo en fecha reciente se ha acelerado rápidamente dicho progreso, lo que ha permitido que estos logros académicos se traduzcan en casos de uso en el mundo real. Los desafíos técnicos de vencer a un humano en el juego de Go ya me eran familiares. Cuando era un joven estudiante de doctorado que investigaba la inteligencia artificial en la Universidad Carnegie Mellon, estudié con el investigador pionero en inteligencia artificial Raj Reddy. En 1986, creé el primer programa que derrotaría a un miembro del equipo del Campeonato Mundial del juego Otelo, una versión simplificada del Go que se juega en un tablero cuadrado de 8x8. Fue un gran logro en ese momento, pero la tecnología que había detrás no estaba preparada para hacer frente a nada más que a juegos de mesa sencillos. Lo mismo ocurrió cuando el Deep Blue de IBM derrotó al campeón mundial de ajedrez Garry Kasparov en una partida de 1997 llamada La Última Batalla del Cerebro. Ese evento generó ansiedad en torno a la cuestión de cuándo nuestros amos robots lanzarían su conquista de la humanidad. Pero aparte de inflar el precio de las acciones de IBM, el juego no tuvo un impacto significativo en la vida real. La inteligencia artificial todavía tenía pocas aplicaciones prácticas, y los investigadores llevaban décadas sin un avance verdaderamente fundamental. En lo esencial, Deep Blue forzó su camino a la victoria, dependiendo en gran medida de un hardware adaptado para generar y evaluar con rapidez las posiciones de cada movimiento. También había requerido que los verdaderos campeones de ajedrez añadieran una guía heurística al software. Sí, la victoria fue una impresionante hazaña de ingeniería, pero se basó en una tecnología establecida desde hacía mucho tiempo que solo funcionaba en conjuntos de problemas muy limitados. Saca a Deep Blue de la simplicidad geométrica de un tablero de ajedrez de 8x8 cuadrados y no parecerá muy inteligente. Al final, el único trabajo que amenazaba con arrogarse era el de campeón mundial de ajedrez. Esta vez, las cosas son diferentes. El partido de KG contra AlphaGo se jugó dentro de las limitaciones de un tablero de Go, pero está estrechamente vinculado a radicales variaciones en el mundo real. Esos cambios incluyen el frenesí de la inteligencia artificial china que las partidas de AlphaGo provocaron en medio de la tecnología subyacente que la llevó a la victoria. AlphaGo se basa en el aprendizaje profundo, un enfoque innovador de la inteligencia artificial que ha turboalimentado las capacidades cognitivas de las máquinas. En la actualidad, los programas basados en el aprendizaje profundo pueden hacerlo mejor que los humanos
en la identificación de rostros, el reconocimiento del habla y la concesión de préstamos. Durante décadas, la revolución de la inteligencia artificial siempre parecía estar a 5 años de distancia. Pero con el desarrollo del aprendizaje profundo en los últimos años, esa revolución ha llegado por fin. Marcará el inicio de una era de un formidable incremento de la productividad, pero también de perturbaciones generalizadas en el mercado laboral, así como de profundos problemas sociopsicológicos con consecuencias para las personas. A medida que la inteligencia artificial se haga cargo de los trabajos realizados por seres humanos en todo tipo de industrias. Durante el partido de Keji, lo que me asustó no fueron los robots asesinos controlados por inteligencia artificial sobre los que algunos prominentes tecnólogos advierten. Fueron los demonios del mundo real que podían ser conjurados por el desempleo masivo y la consiguiente agitación social. La amenaza a los puestos de trabajo se avecina a mayor velocidad de lo que la mayoría de los expertos anticiparon, y no discriminará por clases, sino que afectará tanto a personas altamente cualificadas como a quienes cuentan con un bajo nivel educativo. El día de la notable partida entre AlphaGo y Keji, el aprendizaje profundo destronó al mejor jugador de Go de la humanidad. Esa misma tecnología, destructora de puestos de trabajo, no tardará en llegar a una fábrica y a una oficina cerca de ti. El fantasma en la máquina Go. Pero en esa misma partida también vi un motivo de esperanza. Tras 2 horas y 51 minutos de juego, Keji topó contra un muro. Lo había dado todo en este juego, pero sabía que no iba a ser suficiente. Encorvado sobre el tablero, frunció los labios y su ceja empezó a temblar. Al darse cuenta de que ya no podía contener sus emociones, se quitó las gafas y usó el dorso de la mano para secarse las lágrimas de los ojos. Sucedió en un instante, pero fue fácil para todos apreciar la emoción detrás de ese gesto. Esas lágrimas desencadenaron una oleada de simpatía y apoyo a Ke. A lo largo de las 3 partidas, Ke había estado subido a una montaña rusa de emociones humanas: confianza, ansiedad, miedo, esperanza y angustia. Había mostrado su espíritu competitivo, pero en esas partidas yo vi un acto de amor genuino, la voluntad de lidiar con un oponente imbatible por puro amor al juego, a su historia y a la gente que lo juega. Aquellas personas que vieron la frustración de Ke respondieron de la misma manera. Puede que AlphaGo fuera el ganador, pero Ke se convirtió en el campeón de la gente. En ese sentido, seres humanos dando y recibiendo amor, vislumbré cómo las personas encontrarían trabajo y significado en la era de la inteligencia artificial. Creo que la hábil aplicación de la inteligencia artificial será la mayor oportunidad que China tendrá para alcanzar y posiblemente superar a Estados Unidos. Pero lo que es más importante, este cambio propiciará la oportunidad de que todas las personas redescubran qué es lo que nos hace ser humanos. Para entender el porqué, debemos comprender primero los fundamentos de la tecnología y cómo está preparada para transformar nuestro mundo. Una breve historia sobre el aprendizaje profundo. El aprendizaje automático, el término general para el ámbito que incluye el aprendizaje profundo, es una tecnología de las que alteran la historia, pero que tienen la suerte de haber sobrevivido a un tumultuoso medio siglo de investigación. Desde sus inicios, la inteligencia artificial ha pasado por una serie de ciclos de auge y caída. Periodos de grandes promesas han
idos seguidos de inviernos de la inteligencia artificial, cuando la decepcionante falta de resultados prácticos conducía a importantes recortes de financiación. Entender qué es lo que hace que la llegada del aprendizaje profundo sea diferente requiere un rápido resumen acerca de cómo llegamos hasta aquí. A mediados de la década de 1950, los pioneros de la inteligencia artificial se fijaron una misión increíblemente sublime, pero bien definida: recrear la inteligencia humana en una máquina. Esa sorprendente combinación de claridad del objetivo y complejidad de la tarea atraería a algunas de las mejores mentes del emergente mundo de la informática: Marvin Minsky, John McCarthy y Herbert Simon. En tanto que ingenuo estudiante de informática de la Universidad de Columbia a principios de los años 80, todo esto agudizó mi imaginación. Nací en Taiwán a principios de la década de 1960, pero me trasladé a Tennessee a la edad de 11 años, donde terminé la escuela secundaria. Después de 4 años en Columbia, Nueva York, supe que quería profundizar en la inteligencia artificial. Cuando en 1983 solicité cursar el doctorado en informática, escribí el siguiente texto un tanto grandilocuente del campo en mi descripción de intenciones. La inteligencia artificial es la educación del proceso de aprendizaje humano, la cuantificación del proceso de pensamiento humano, la explicación de la conducta humana y la comprensión de lo que hace posible la inteligencia. Es el paso final del hombre para comprenderse a sí mismo, y espero participar en esta nueva pero prometedora ciencia. Esta disertación me ayudó a entrar en el departamento de informática mejor calificado de la Universidad Carnegie Mellon, un caldo de cultivo para la investigación en inteligencia artificial de vanguardia. También mostró mi ingenuidad sobre el campo de estudio, tanto por sobreestimar nuestro poder para entendernos a nosotros mismos, como por subestimar el poder de la inteligencia artificial para producir inteligencia sobrehumana en estrechos ámbitos. Cuando comencé mi doctorado, el sector de la inteligencia artificial se había escindido en 2 campos: el enfoque basado en normas y el enfoque de redes neuronales. Los investigadores en el campo basado en reglas, también llamado a veces sistemas simbólicos o sistemas expertos, intentaban enseñar a los ordenadores a pensar codificando una serie de reglas lógicas. Si X, entonces Y. Esta perspectiva funciona bien para juegos simples y bien definidos, problemas de juguete, pero se desmoronaba cuando el universo de posibles opciones o movimientos se expandía. Para hacer el software más aplicable a problemas del mundo real, el campo basado en reglas entrevistaba a expertos en los problemas que se estaban abordando y luego codificaba su sabiduría en la toma de decisiones del programa. De ahí el apodo de sistemas expertos. El campo de las redes neuronales, sin embargo, adoptó un enfoque diferente. En lugar de tratar de enseñar al ordenador las reglas dominadas por el cerebro humano, estos profesionales intentaron reconstruir el mismo cerebro humano. Dado que las enmarañadas redes de neuronas de los cerebros de los animales era la única cosa susceptible de inteligencia tal y como la conocemos, estos investigadores decidieron ir directamente a la fuente. Esta orientación imita la arquitectura subyacente del cerebro, construyendo capas de neuronas artificiales que pueden recibir y transmitir información en una estructura similar a nuestras redes de neuronas biológicas. A diferencia del enfoque basado en reglas, los artífices de redes neuronales no suelen dar a las redes reglas a seguir en la toma de decisiones. Simplemente introducen muchísimos ejemplos de un determinado fenómeno: imágenes, partidas de ajedrez,
sonidos, en las redes neuronales, y dejan que las propias redes identifiquen patrones dentro de los datos. En otras palabras, cuanto menos interferencia humana, mejor. Las diferencias entre ambos enfoques se advierten en cómo abordan un problema simple: identificar si hay un gato en una foto. El enfoque basado en reglas intentaría establecer pautas del tipo ¿sí? Entonces, para ayudar al programa a tomar una decisión. Si hay dos formas triangulares encima de una forma circular, un gato en la imagen. En cambio, el enfoque de redes neuronales alimenta o no gato, dejando que el programa descubra por sí mismo qué características de las millones de imágenes se relacionaban de forma más estrecha con la. Durante las décadas de 1950 y 1960, las primeras versiones de redes neuronales artificiales rindieron resultados prometedores y mucha publicidad. Pero luego, en 1969, los investigadores del campo basado en reglas retrocedieron, lo que convenció a muchos en el sector de que las redes neuronales no eran confiables y su uso limitado. El enfoque de redes neuronales pasó rápidamente de moda y en los años 70 la inteligencia artificial se sumergió en uno de sus primeros inviernos. Durante las décadas siguientes, las redes neuronales disfrutaron de breves periodos de prominencia, seguidos de un abandono casi total. En 1988, utilicé una técnica similar a las redes neuronales, modelo oculto de Markov o HMM por sus siglas en inglés, para crear Sphinx, el primer sistema de habla continua y reconocimiento del habla. Ese logro me reportó una reseña en The New York Times, pero no fue suficiente para salvar a las redes neuronales de caer en desgracia una vez más, ya que la inteligencia artificial volvió a entrar en una época glaciar prolongada durante la mayor parte de la década de 1990. Lo que en última instancia resucitó el campo de las redes neuronales y desencadenó el renacimiento de la inteligencia artificial que vivimos hoy, fueron los cambios en dos de las materias primas clave de las que se nutren las redes neuronales, junto con un gran avance tecnológico. Las redes neuronales requieren grandes cantidades de dos cosas: potencia de cálculo y datos. Los datos entrenan al programa para reconocer patrones dándole muchos ejemplos, y la potencia de cálculo permite que el programa analice esos ejemplos a gran velocidad. Tanto los datos como la potencia de cálculo eran escasos en los albores del campo de la inteligencia artificial en los años 50. Pero con el transcurso de los años, durante las décadas siguientes, todo eso ha cambiado. Hoy, tu smartphone tiene millones de veces más capacidad de procesamiento que los ordenadores de vanguardia que la NASA utilizó para enviar a Neil Armstrong a la Luna en 1969. E Internet ha dado lugar a una explosión de todo tipo de datos digitales: texto, imágenes, videos, clics, compras, tweets, etc. En conjunto, todo esto ha proporcionado a los investigadores grandes volúmenes de datos con los que entrenar a sus redes, así como una inmensa capacidad de procesamiento a bajo coste para utilizarla en más formación. Pero las propias redes seguían siendo muy limitadas en cuanto a lo que podían hacer. La precisión de los resultados a problemas complejos requerían muchas capas de neuronas artificiales, y los investigadores no habían encontrado aún la forma de entrenar esas capas con eficacia a medida que se agregaban. El gran salto técnico del aprendizaje profundo
llegó por fin a mediados de la década de 2000, cuando el destacado investigador Geoffrey Hinton descubrió un modo de entrenar de manera eficaz a las nuevas capas de redes neuronales. El resultado fue como dar esteroides a las viejas redes neuronales, multiplicando su potencia para realizar tareas como el reconocimiento de voz y de objetos. Pronto, estas redes neuronales aceleradas, rebautizadas ahora como aprendizaje profundo, Deep Learning, podrían superar a los modelos más antiguos en una variedad de tareas. Pero años de prejuicios arraigados contra el enfoque de las redes neuronales llevaron a muchos investigadores de inteligencia artificial a pasar por alto a este grupo alternativo que reivindicaba resultados sobresalientes. El punto de inflexión llegó en 2012, cuando una red neuronal construida por el equipo de Hinton arrolló a sus competidores en un concurso internacional de visión por ordenador. Tras décadas al margen de la investigación de la inteligencia artificial, de la noche a la mañana, las redes neuronales pasaron a formar parte de la corriente dominante, esta vez en forma de aprendizaje profundo. Este avance prometía derretir el hielo del último invierno de la inteligencia artificial y por primera vez llevar de verdad el poder de la inteligencia artificial al mundo real. Investigadores, futuristas y directores ejecutivos de empresas tecnológicas comenzaron a hablar sobre el enorme potencial del sector para descifrar el habla humana, traducir documentos, reconocer imágenes, predecir el comportamiento del consumidor, identificar fraudes, tomar decisiones crediticias, ayudar a los robots a ver e incluso a conducir un coche.